La guerra de los caballeros teutónicos contra los piratas. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En los rincones más oscuros de la historia europea, hay guerras tan extrañas que parecen sacadas de una novela de fantasía, pero esta fue real. Una guerra en la que monjes guerreros, vestidos con armaduras sagradas y emblemas cristianos, lucharon no contra ejércitos, rivales o herejes, sino contra piratas. Sí, piratas, no corsarios contratados por una corona, no simples ladrones de mar, sino verdaderas bandas de saqueadores organizados que dominaron los mares del norte durante décadas. Este conflicto inusual enfrentó a los caballeros teutónicos, la famosa orden militar religiosa surgida en las cruzadas, contra los temidos vitalianos, un grupo de piratas tan despiadado como estratégico. Lo que parecía una historia menor, en el margen del mundo medieval, pronto se transformó en un conflicto de gran escala que puso en jaque el equilibrio del mar Báltico. Para entender cómo fue posible esta guerra tan singular, debemos retroceder al siglo XIV, cuando el mapa de Europa era muy distinto al que conocemos hoy. En la región del Báltico, una vasta franja de territorios costeros era controlada por la Liga Hanseática, una poderosa alianza comercial de ciudades alemanas que regulaba el comercio marítimo con mano de hierro. Pero donde hay comercio, hay ambición, y donde hay ambición, hay violencia. En medio de este entramado, los caballeros teutónicos habían fundado su propio estado cruzado en Prusia y partes de Livonia. Su objetivo declarado era cristianizar a los pueblos paganos del norte, pero en la práctica, operaban como un reino militar independiente, defendiendo sus intereses territoriales con una eficacia brutal. Por otro lado, estaban los vitalianos, también conocidos como los hermanos de las víveres, quienes inicialmente no eran más que corsarios al servicio de un rey. Surgieron durante la Guerra Civil Sueca de fines del siglo XIV, cuando el rey Alberto de Mecklemburgo fue derrocado y sitiado en Estocolmo. Para mantener viva su resistencia, contrató a estos corsarios con la misión de llevar suministros, víveres, a la ciudad. Pero una vez que la guerra terminó, estos hombres, ahora expertos navegantes, combatientes y acostumbrados a la vida nómada del mar, no quisieron abandonar su estilo de vida. Se convirtieron en piratas de tiempo completo, saqueando sin distinción barcos suecos, daneses, alemanes o polacos. No respondían a nadie, no obedecían más ley que la suya. Los puertos del mar Báltico comenzaron a sentir los estragos. Los comerciantes temían zarpar, las mercancías desaparecían. Las ciudades costeras sufrían ataques sorpresa y, sobre todo, la Liga Hanseática empezó a perder dinero, mucho dinero. Ante esta amenaza creciente, los caballeros teutónicos, que controlaban varias regiones estratégicas en Prusia y Livonia, decidieron actuar. Pero esta no sería una guerra tradicional. Los vitalianos no eran un ejército al que pudieran enfrentar en campo abierto. Eran sombras sobre el agua, se movían con el viento, atacaban de noche, desaparecían al amanecer. La orden teutónica tuvo que adaptarse a una forma de combate que no dominaban, la guerra naval. Los primeros enfrentamientos fueron caóticos. Los caballeros estaban entrenados para la guerra terrestre, con disciplina, estrategia y jerarquía. Pero en el mar, las reglas eran otras. La brutalidad improvisada de los piratas superaba en velocidad y astucia a las galeras pesadas de los teutones. Fue una guerra de aprendizaje doloroso, de pérdidas inesperadas, de fracasos que amenazaron el prestigio de la orden. Pero los teutones no eran ajenos al sufrimiento ni a la adaptación. Comenzaron a construir una armada propia, contrataron expertos navales, desarrollaron sus propias estrategias marítimas y, sobre todo, aprendieron a pensar como sus enemigos. Lo más impactante de esta guerra fue su brutalidad silenciosa. No hubo grandes batallas registradas en crónicas gloriosas. No hubo tratados de paz firmados con solemnidad. Fue una guerra sucia, oculta entre los pliegues de la historia, hecha de abordajes nocturnos, incendios en los puertos, ejecuciones,
sumarias y alianzas temporales con reyes que preferían mirar hacia otro lado. Cada victoria de un bando era respondida con una masacre por el otro. Las aguas del Báltico se tiñeron de sangre muchas veces, pero nadie lo contaba. Esta no era una guerra santa ni una disputa dinástica, era una lucha por el control del comercio, del poder y del miedo, y así, mientras Europa se obsesionaba con las cruzadas en Tierra Santa o con las intrigas del papado de Aviñón, en el norte se libraba una guerra tan simbólica como real, la lucha entre el orden teocrático y el caos marítimo, entre la cruz y la calavera, una guerra que apenas ha sido contada, pero cuyas consecuencias moldearon la política del Báltico durante generaciones, y lo peor estaba por venir, porque los vitalianos no eran simples bandidos. Detrás de ellos había secretos, alianzas impensadas, e incluso nobles que financiaban sus expediciones en las sombras. El conflicto entre los caballeros teutónicos y los piratas vitalianos no se limitó a un simple cruce de espadas sobre barcos. Era una guerra que se expandía como una marea, afectando a cada ciudad, cada puerto, cada ruta comercial que tocaba el mar Báltico. Y en este tablero de poder, cada jugador tenía una motivación distinta. Lo que comenzó como una reacción contra el caos marítimo pronto se transformó en una lucha geopolítica de proporciones mayores, donde las fronteras entre lo sagrado y lo criminal se volvían borrosas. Las acciones de los vitalianos, aunque condenadas oficialmente por reyes y obispos, eran en secreto toleradas, cuando no financiadas, por ciertos sectores de la nobleza escandinava y alemana que veían en ellos una herramienta útil para debilitar a sus enemigos. Y es que los vitalianos no eran una simple banda de criminales hambrientos de oro, tenían organización, estructura y una red de apoyo que se extendía por todo el norte de Europa. Su base principal se encontraba en la isla de Gotland, en el mar Báltico, donde la ciudad de Visby servía como refugio, centro logístico y mercado negro. Desde allí coordinaban ataques, escondían botines y reparaban sus naves. Gotland se convirtió en una especie de república pirata, independiente de facto, donde la autoridad real era ignorada y la ley del mar regía cada decisión. En este lugar, los vitalianos comerciaban no solo con oro o sal, sino con información, armas, rehenes y secretos. Mientras tanto, la orden teutónica comprendía que derrotar a los piratas no sería una campaña rápida. La presencia de los vitalianos afectaba directamente sus ingresos. Cada barco hundido era una carga menos de tributos, una pérdida en diezmos, una humillación a su autoridad. Pero más que eso, era una amenaza simbólica. ¿Cómo podía una orden militar que afirmaba ser el brazo armado de Dios permitir que ladrones impíos dominaran sus aguas? Para los caballeros, la guerra se volvió personal, y como era de esperarse, recurrieron a lo que mejor sabían hacer, una cruzada. En 1398, el gran maestre de la orden, Conrad von Jungingen, decidió que había llegado el momento de asestar un golpe definitivo contra los vitalianos. Reunió una flota de guerra, pidió apoyo a los aliados de la Liga Hanseática y puso rumbo a Gotland. La isla, hasta entonces bastión inexpugnable de los piratas, fue sitiada por primera vez por un enemigo que no buscaba negociar. La orden lanzó un asalto con una violencia que sorprendió incluso a los que estaban acostumbrados al saqueo. Visby fue tomada, los barcos piratas fueron quemados en los muelles, y los vitalianos capturados fueron ejecutados sin juicio, como infieles, traidores y herejes. El asalto a Gotland fue un hito. No solo marcó la primera gran victoria teutónica en el conflicto, sino que también envió un mensaje brutal al resto del Báltico. Los caballeros habían traído la cruz al mar. Durante los años siguientes, la orden mantuvo presencia militar en la isla, usándola como base para patrullas marítimas y para erradicar los últimos focos piratas. Sin embargo, los vitalianos, aunque debilitados, no desaparecieron por completo. Algunos escaparon hacia Noruega, otros se mezclaron con piratas daneses o escoceses, y unos pocos lograron infiltrarse nuevamente en rutas comerciales, camuflados como mercaderes. Lo más intrigante es que, a pesar de la victoria militar,
la guerra dejó heridas profundas en la propia orden teutónica. El costo de la campaña naval fue altísimo. Mantener presencia en Gotland significaba extender aún más sus recursos, ya presionados por conflictos con Polonia, Lituania y otros enemigos terrestres. Además, muchos miembros de la nobleza alemana comenzaron a cuestionar el verdadero papel de la orden. ¿Debían luchar por el cristianismo o por el comercio? ¿Era la guerra contra los piratas un deber sagrado o un negocio disfrazado de cruzada? Este dilema comenzó a corroer las bases ideológicas de la orden. La intervención contra los vitalianos, aunque exitosa en lo inmediato, reveló una paradoja incómoda. Para proteger sus intereses espirituales, los teutones habían tenido que actuar como mercenarios, navegantes y, en ocasiones, como piratas ellos mismos. El límite entre el bien y el mal, entre lo divino y lo profano, se volvió cada vez más difícil de distinguir. Muchos comenzaron a murmurar que la orden había perdido su rumbo original, y que la cruz negra que portaban ya no simbolizaba la fe, sino el poder. Por otro lado, la figura del pirata adquirió una nueva dimensión en el imaginario popular. En los puertos del norte, se comenzaron a contar historias de capitanes vitalianos que desafiaban a la mismísima iglesia, que robaban a los ricos y liberaban esclavos. Aunque muchos eran sin duda criminales despiadados, otros fueron vistos como rebeldes, como símbolos de libertad en un mundo dominado por clérigos y tiranos. Las canciones de taberna comenzaron a hablar de sus gestas, y con el paso del tiempo, su leyenda superó a su realidad. La guerra entre los caballeros teutónicos y los piratas vitalianos fue corta, intensa y transformadora. Cambió la forma en que Europa veía el mar Báltico, alteró las rutas comerciales y puso en tela de juicio el papel de las órdenes religiosas en el nuevo orden europeo. Pero, sobre todo, dejó una pregunta abierta que aún resuena entre los historiadores. ¿Quién fue realmente el villano en esta historia? ¿Los piratas que vivían del saqueo, o los monjes guerreros que vestían la guerra con ropajes sagrados? Porque, al final, en toda guerra, incluso en las que parecen tener un claro bando del bien y del mal, la verdad suele ahogarse en las mismas aguas turbias donde flota la sangre del enemigo. Tras la caída de Visby y la expulsión de los vitalianos de su bastión más emblemático, parecía que la amenaza pirata había llegado a su fin. La orden teutónica, envalentonada por su victoria en Gotland, comenzó a expandir su presencia naval en el Báltico, desplegando pequeñas flotas patrulleras desde Prusia hasta Livonia. Por un breve momento, el comercio pareció recuperar su ritmo, los mercaderes volvieron a surcar las rutas marítimas sin temor, y los cronistas comenzaron a escribir lo que parecía el epílogo de una campaña exitosa. Sin embargo, lo que vino después fue una nueva mutación del conflicto. La guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Los vitalianos, lejos de desaparecer, se dispersaron como una infección en el cuerpo de Europa. Algunos se refugiaron en las costas noruegas, otros se infiltraron en los archipiélagos daneses. Pero lo más preocupante para los teutónicos fue que muchos comenzaron a ofrecer sus servicios como mercenarios marítimos a los enemigos de la orden. Aquellos que habían sido perseguidos como bandidos ahora eran contratados por reyes y duques como corsarios legitimados, bajo patentes de corso que les permitían atacar a las naves teutónicas sin ser considerados piratas. Así, bajo nuevas banderas y con ropajes distintos, los mismos hombres que habían sembrado el caos en Gotland regresaban al juego, esta vez con respaldo político. Este cambio forzó a los caballeros a enfrentarse a una nueva realidad. Ya no luchaban contra una banda marginal, sino contra una red descentralizada de corsarios al servicio de intereses enemigos. La guerra se tornó diplomática, clandestina, incluso ideológica. Cada barco hundido por estos nuevos corsarios era un mensaje. Las viejas alianzas comenzaban a resquebrajarse, y muchos estados vecinos, especialmente Polonia y Lituania, vieron en los antiguos piratas una herramienta para debilitar a los teutónicos sin comprometerse directamente en una guerra abierta. El gran maestre Conrad von Jungingen, aún en funciones, entendió que la orden se encontraba en una encrucijada. Si bien habían limpiado Gotland,
el mar seguía siendo inestable. Por eso, comenzó a invertir en la creación de una armada profesional. Se construyeron nuevos astilleros en Königsberg, se entrenaron marineros en combate naval, se adoptaron tácticas aprendidas del enemigo, pero incluso con estos esfuerzos, el mar no podía ser controlado tan fácilmente. A diferencia de la tierra, donde los castillos marcaban la autoridad, el mar respondía solo al viento, y al más rápido. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir rumores inquietantes. Algunos decían que antiguos vitalianos, ahora ocultos bajo nuevas identidades, se habían infiltrado en las ciudades hanseáticas como comerciantes respetables, e incluso como funcionarios. Otros aseguraban que parte del oro, robado por los piratas, había sido usado para financiar rebeliones campesinas en Livonia y conspiraciones contra los gobernadores locales. En un mundo medieval donde la información era escasa y la paranoia abundante, estos rumores bastaban para provocar purgas, ejecuciones y juicios secretos. La guerra se había convertido en un fantasma. No sabías dónde estaba el enemigo, pero sabías que seguía allí. Mientras tanto, la orden teutónica comenzaba a mostrar señales de desgaste. Aunque aún eran temidos, su autoridad estaba siendo cuestionada en múltiples frentes. La Liga Hanseática, que una vez fue su aliada, empezó a distanciarse. Las ciudades comerciales preferían negociar la paz con los corsarios que arriesgar el comercio por una guerra prolongada. Incluso algunos nobles alemanes comenzaron a murmurar que los caballeros se habían convertido en un obstáculo para el desarrollo económico. La Cruz Negra ya no inspiraba respeto incondicional, sino incomodidad. Uno de los episodios más enigmáticos de este periodo fue el llamado Incidente de Wismar, ocurrido en 1402. Una flota comercial que partía fue atacada a plena luz del día por un grupo de corsarios con banderas desconocidas. Cuando los sobrevivientes llegaron a puerto, declararon que los atacantes hablaban alemán con acento prusiano, y que algunos llevaban cruces negras en sus túnicas. ¿Acaso eran caballeros renegados, o piratas que se hacían pasar por ellos para desatar el caos? Nunca se supo con certeza, pero el rumor se esparció como pólvora. La frontera entre los teutones y los piratas se estaba borrando. Este tipo de eventos obligó a la orden a tomar decisiones drásticas. Se iniciaron investigaciones internas. Algunos caballeros fueron juzgados por corrupción y colaboración con piratas. Las medidas se endurecieron, y se creó un cuerpo especial de vigilancia naval con autoridad para inspeccionar cualquier barco sospechoso, incluso dentro de los puertos aliados. Pero lejos de solucionar el problema, estas medidas solo aumentaron la tensión con las ciudades hanseáticas, que veían a los teutones como una fuerza cada vez más autoritaria y menos útil. Lo más trágico de todo es que, mientras la orden se desgastaba en esta guerra marítima sin fin, sus verdaderos enemigos se preparaban en tierra firme. Polonia y Lituania, unidos por el matrimonio de sus monarcas, estaban consolidando un poder que pronto enfrentaría directamente al Estado teutónico. Pero los caballeros estaban demasiado ocupados persiguiendo fantasmas en el mar, combatiendo piratas que ya no existían, o que tal vez se escondían dentro de sus propias filas. La guerra contra los piratas, que alguna vez se vio como una causa justa, había degenerado en una maraña de intereses, traiciones y sospechas. Y mientras tanto, el mar seguía siendo un territorio indomable, donde la verdad se hundía tan fácilmente como una embarcación mal construida. A medida que el siglo XV avanzaba, la orden teutónica, antes símbolo de fuerza y autoridad divina, en el norte de Europa, comenzaba a dar señales de debilitamiento estructural. El conflicto contra los piratas vitalianos, que en sus primeras fases había sido planteado como una cruzada marítima contra el crimen y la herejía, se había prolongado demasiado, lo que parecía una intervención quirúrgica para eliminar un foco de desorden en el mar Báltico, había derivado en una guerra difusa, sin frentes definidos ni enemigos visibles, en la que la línea entre lo justo y lo útil se tornaba cada vez más tenue. Los vitalianos, pese a haber perdido su base en Gotland y haber sido dispersados por los mares, encontraron en la clandestinidad una forma aún más eficaz de supervivencia. Al ya no depender de una única isla como centro de operaciones,
se adaptaron como una red descentralizada, extendiendo su influencia a múltiples puertos de difícil control, pequeñas islas danesas, calas ocultas en las costas de Escania, y hasta ríos interiores donde podían esconder sus naves ligeras. Lo más alarmante para la Orden era que muchos de ellos habían comenzado a mezclarse con la población civil. Algunos se casaron, otros cambiaron de nombre, pero casi todos mantenían su conexión con la red de saqueo y tráfico. El enemigo ya no era un barco con bandera negra, sino un mercader en la plaza, un pescador en apariencia inofensiva, un tabernero con demasiadas historias. Mientras tanto, en Prusia, el corazón del poder teutónico, las tensiones internas comenzaban a hervir. Muchos miembros de la Orden empezaban a cuestionar las decisiones del alto mando. ¿Por qué gastar tantos recursos en patrullas navales? Cuando la frontera sur con Polonia se volvía cada vez más tensa, ¿por qué continuar una guerra sin gloria contra enemigos invisibles, en vez de reforzar las fortalezas y prepararse para conflictos más concretos? Las preguntas eran peligrosas. La crítica, dentro de una orden monástica militar, se consideraba casi una blasfemia, pero el malestar estaba allí, creciendo como una infección que ni la armadura más brillante podía ocultar. En 1407, ocurrió un evento que reveló las profundas grietas en el poder teutónico. Un convoy de barcos que transportaba tributos desde Riga a Königsberg fue atacado en plena travesía, no por piratas cualquiera, sino por un grupo liderado por antiguos vitalianos bajo las órdenes de un noble prusiano caído en desgracia. Los documentos capturados revelaron algo escalofriante. Parte de los botines obtenidos por ese grupo eran canalizados hacia nobles en conflicto con la orden, e incluso hacia sectores disidentes dentro de la misma Liga Hanseática. Era la confirmación de una sospecha que flotaba desde hacía años. Los piratas no actuaban solos, eran piezas dentro de un juego mucho más amplio, donde las lealtades se compraban, se traicionaban y se reinventaban según la conveniencia. Ante este nuevo panorama, la reacción del gran maestre Michael von Sternberg, quien había asumido el liderazgo en medio del desgaste institucional, fue endurecer las medidas internas. Se crearon consejos de vigilancia marítima, se impusieron impuestos a los comerciantes sospechosos de colaborar con los corsarios, y se ordenaron redadas en múltiples puertos controlados por la Orden. Pero esto solo empeoró la situación. Las ciudades prusianas, que ya veían con desconfianza la autoridad teutónica, comenzaron a rebelarse abiertamente contra el control excesivo. Lo que alguna vez fue una lucha contra piratas, se estaba transformando en una lucha civil, disfrazada de moralidad, y mientras la orden se fracturaba por dentro, el mundo cambiaba a su alrededor. La unión de Polonia y Lituania, bajo un solo trono, se consolidaba como una amenaza directa. El rey Vladislao II Jagellón veía con claridad lo que los caballeros aún se negaban a aceptar, que la orden teutónica había dejado de ser una potencia ascendente. La guerra con los vitalianos la había desgastado, le había restado aliados, había drenado sus recursos y, lo más grave, había corrompido su imagen. Lo que alguna vez fue una orden santa que luchaba por la cruz, ahora era vista como un aparato militar decadente, obsesionado con el control económico y la represión interna. Los vitalianos, por su parte, parecían haber comprendido su papel en esa transformación. Ya no eran solo saqueadores, eran símbolos del cambio. La figura del pirata comenzó a aparecer en canciones populares, en crónicas marginales y en relatos orales como el del Marino Rojo, un capitán vitaliano que se decía robaba a los ricos para repartir el botín entre los pobres. Aunque probablemente inventado, este personaje representa bien el cambio de percepción, de criminales a rebeldes románticos, de amenazas a metáforas de libertad. Y aquí es donde esta historia toma un giro inesperado, porque si bien los caballeros teutónicos ganaron muchas batallas en esta guerra marítima, perdieron algo mucho más valioso: el relato. La narrativa que los presentaba como héroes defensores de la fe fue desplazada por historias que los mostraban como déspotas de hierro, incapaces de entender el cambio, aplastando a los pueblos con impuestos, crucificando pescadores acusados de piratería,
quemando barcos sin distinción. Los propios habitantes de las regiones bajo su control comenzaron a simpatizar más con los piratas que con los caballeros. En los archivos de Danzig, hay registros de mujeres que escondían a corsarios heridos en sus casas, de campesinos que advertían a los piratas sobre patrullas teutónicas, de monjes que bendecían en secreto a marineros fugitivos. Una sociedad clandestina, tejida con miedo pero también con admiración, comenzó a crecer bajo la superficie. Era el inicio del fin, no por una derrota militar, sino por una erosión moral e ideológica que los caballeros teutónicos nunca pudieron anticipar. Porque en toda guerra, llega un momento en que no importa cuántas victorias obtengas, si has perdido la legitimidad, y los vitalianos, sin quererlo, lograron lo que pocos ejércitos pudieron, desangrar una potencia desde adentro, sin necesidad de conquistar castillos ni ciudades, simplemente forzando a sus enemigos a traicionarse a sí mismos. La confrontación entre los caballeros teutónicos y los piratas del mar Báltico, especialmente los infames vitalianos, no se limitó a simples escaramuzas navales. Lo que comenzó como ataques esporádicos se transformó en una auténtica guerra de estrategias, espionaje, alianzas traicioneras y represalias que marcaron el destino de toda una región. En esta parte de la historia, nos sumergimos en el punto de ebullición del conflicto, cuando los teutónicos, acostumbrados a combatir en tierra firme con armaduras pesadas y tácticas medievales, se vieron obligados a adaptarse al impredecible y traicionero arte de la guerra marítima. El gran desafío para los teutones era claro: los vitalianos no eran una fuerza regular que pudiera ser enfrentada en campo abierto, eran sombras en el agua, maestros del sigilo y el asalto relámpago. En numerosas ocasiones, los convoyes de suministros que salían de los puertos teutónicos eran interceptados sin previo aviso. A pesar de su disciplina y armamento superior, los caballeros no estaban entrenados para luchar en embarcaciones estrechas, con el vaivén de las olas y la necesidad de una movilidad que sus pesadas armaduras no permitían. Así, sufrieron derrota tras derrota en las primeras fases de la confrontación naval, pero subestimarlos fue un error. La Orden Teutónica no era una institución improvisada, poseían recursos casi ilimitados, apoyo de nobles europeos y un fervor religioso que les impulsaba a no ceder ante lo que consideraban enemigos del orden divino. Si los piratas representaban el caos, el saqueo y el libertinaje, ellos se veían a sí mismos como defensores de la cruz y de la civilización. Fue entonces cuando la orden decidió hacer algo inédito en su historia: crear su propia flota de guerra, con la ayuda de constructores navales de origen flamenco y comerciantes de la Liga Hanseática, quienes también sufrían por las acciones de los piratas. Los teutones comenzaron a diseñar barcos especialmente adaptados para el combate. En el Báltico, largas naves con castillos de proa reforzados, catapultas giratorias y espacios dedicados al almacenamiento de flechas incendiarias. Además, reclutaron marineros expertos de regiones nórdicas, incorporando conocimientos que hasta entonces despreciaban. Fue un cambio drástico. Los monjes guerreros, habituados al galope del caballo y al asedio de fortalezas, ahora eran también capitanes del mar. Mientras tanto, los vitalianos no se quedaban de brazos cruzados. Desde sus escondites en islas como Gotland, reforzaban sus defensas, establecían rutas de escape y hasta mantenían informantes en los puertos bajo control teutón. Eran una red fluida, sin una cadena de mando central, lo que les daba una ventaja táctica. Si uno caía, los demás continuaban con los ataques. Su estrategia era la disolución, la emboscada y el terror psicológico. No era raro que dejaran sobrevivientes solo para que difundieran historias de horror, barcos enteros ardiendo en medio del mar, cuerpos colgados en los mástiles, crucifijos invertidos tallados en los timones capturados. Para la Orden Teutónica, esto se convirtió en algo más que una guerra por recursos. Se volvió una cruzada espiritual. Los predicadores en sus castillos comenzaban a describir a los piratas como instrumentos del diablo, corruptores de las almas y enemigos directos de Dios.
Algunos cronistas afirman que incluso se realizaron exorcismos a marineros capturados por temor a que estuvieran infectados por las prácticas oscuras de los corsarios. En este clima de tensión, se produjo una de las batallas más significativas de todo el conflicto, la emboscada frente a la costa de Memel, hoy Klaipėda. Allí, una flota teutónica recién formada cayó en una trampa cuidadosamente preparada por los vitalianos, utilizando embarcaciones aparentemente abandonadas como señuelos. Los piratas atrajeron a los teutones hacia aguas poco profundas, donde sus barcos quedaron varados. Desde los flancos, surgieron decenas de naves corsarias, rodeando a los caballeros y masacrándolos sin piedad. La humillación fue absoluta. Los cuerpos de los monjes guerreros fueron arrojados al mar, y algunos de ellos colgados en los puentes de sus propias naves capturadas. La noticia de esta derrota resonó como un trueno en los castillos de Marienburgo, la capital de la orden. Los altos mandos convocaron una asamblea extraordinaria. Había dos opciones sobre la mesa: retirarse de las rutas marítimas y concentrarse en la defensa terrestre, o escalar el conflicto a niveles jamás vistos. Fieles a su tradición inquebrantable, los teutónicos eligieron lo segundo. No permitirían que el mundo creyera que podían ser vencidos por simples bandidos del mar. Fue así como la guerra cambió de rostro. La orden dejó de ver a los piratas como una molestia externa y empezó a tratarlos como una amenaza existencial. Los siguientes movimientos teutónicos serían implacables, marcados por la furia de quien ha sido humillado y busca redención no solo ante los hombres, sino ante su Dios. Pero los vitalianos aún no habían dicho su última palabra. El siglo XV amanecía con un mar Báltico profundamente trastornado. Los piratas, especialmente los vitalianos, se habían convertido en una amenaza que ya no era meramente marítima, sino económica y geopolítica. Las rutas comerciales estaban en peligro constante, las ciudades costeras vivían con temor, y el poder de los caballeros teutónicos comenzaba a resquebrajarse. El problema ya no podía ser ignorado. La guerra entre una orden religiosa, militar y un enjambre de corsarios sin patria estaba alcanzando su punto más alto. Pero lo que pocos imaginaban era que la verdadera debilidad de los teutones no vendría del mar, sino de sus propias decisiones internas. Mientras los vitalianos seguían hostigando la costa, los teutónicos decidieron emplear medidas cada vez más brutales, incursiones masivas a pueblos sospechosos de colaborar con piratas, ejecuciones públicas de supuestos espías, y una vigilancia cada vez más sofocante sobre los puertos menores generaron resentimiento entre la población local. Muchos campesinos y pescadores comenzaron a ver a los piratas como una forma de resistencia frente al dominio asfixiante de la orden. En un giro irónico, los supuestos defensores del cristianismo empezaban a parecerse demasiado a los enemigos, que juraron combatir. Mientras tanto, los piratas no eran meramente un grupo desorganizado de saqueadores. Su conocimiento del terreno marítimo, su movilidad y sus redes de apoyo en tierra les permitieron desarrollar una especie de economía paralela. Muchas mercancías robadas eran revendidas en puertos donde la ley no tenía presencia o donde las autoridades locales estaban dispuestas a cerrar los ojos a cambio de una parte del botín. Incluso ciudades hanseáticas, como Danzig o Visby, se vieron salpicadas por escándalos de corrupción relacionados con la piratería. El conflicto entre lo legal y lo ilegal se volvió cada vez más difuso, y en medio de ese caos, una nueva amenaza emergió: el ascenso del reino de Polonia-Lituania. Esta poderosa alianza miraba con desconfianza el poder teutónico en la región. Los reyes polacos sabían que una orden militar religiosa no tenía interés en el equilibrio político, sino en la conquista perpetua. Al observar la fragilidad creciente de los caballeros, aprovecharon la oportunidad. En 1410, en la célebre batalla de Grunwald o Tannenberg, los polacos y lituanos infligieron una aplastante derrota a los teutones. Aunque esta batalla no puso fin inmediato a la orden, marcó el principio de su declive definitivo. Lo interesante es que los piratas jugaron un papel indirecto en esta caída. Mientras los caballeros teutónicos se obsesionaban con erradicar la amenaza corsaria, desviaban recursos,
soldados y atención de conflictos más estratégicos. Incluso contrataron mercenarios extranjeros para proteger sus rutas marítimas, debilitando aún más su economía interna. El precio de la seguridad frente a los piratas era demasiado alto, y las consecuencias se reflejaron en cada esfera de su poder. En paralelo, los vitalianos comenzaron a perder fuerza. La presión combinada de las flotas teutónicas, danesas y hanseáticas comenzó a surtir efecto. Muchas de sus bases fueron destruidas o abandonadas. Algunos capitanes fueron capturados y ejecutados públicamente, como advertencia. Otros simplemente desaparecieron en el anonimato o cambiaron de nombre y oficio, convirtiéndose en comerciantes o aventureros en tierras lejanas. Pero su legado ya había sido escrito con fuego y sal en la historia del mar Báltico. La guerra entre los caballeros teutónicos y los piratas fue más que una serie de enfrentamientos marítimos. Fue un choque de visiones sobre el control, la fe, la autoridad y la libertad. Mientras unos luchaban por expandir su dominio en nombre de Dios, otros navegaban sin bandera, desafiando reyes y papas por igual. Ambos, sin saberlo, estaban contribuyendo a una transformación profunda en el equilibrio del poder en Europa del Norte. Lo que quedaba en el aire era una pregunta: ¿qué sucede cuando los protectores se convierten en opresores y los bandidos se convierten en símbolos de rebeldía? La respuesta, como el mar, siempre depende de la marea. La guerra entre los caballeros teutónicos y los piratas vitalianos no solo dejó cicatrices visibles en las costas del mar Báltico, sino que también marcó un antes y un después en la historia política, social y cultural de toda Europa del Norte. La derrota definitiva de la Orden Teutónica, junto con la desaparición paulatina de los piratas, no significó el fin del conflicto, sino la transformación profunda de las estructuras de poder que regían la región desde siglos atrás. Durante décadas, los caballeros teutónicos habían sido la fuerza dominante, sosteniendo un sistema basado en la rigidez de la fe, la imposición de la autoridad y la expansión militar. Sin embargo, su enfrentamiento prolongado con los piratas vitalianos reveló la fragilidad de ese sistema. Cuando se ve expuesto a desafíos no convencionales, los vitalianos, lejos de ser simples delincuentes o bandidos, encarnaron la resistencia popular y la crítica al autoritarismo, convirtiéndose en símbolos de rebeldía contra un orden que muchos percibían como opresivo y decadente. Las ciudades hanseáticas, que durante años habían navegado entre alianzas y rivalidades tanto con la orden como con los corsarios, emergieron como los grandes ganadores indirectos de esta contienda. El comercio, aunque interrumpido por la piratería y los conflictos, logró consolidarse gracias a la creación de nuevas rutas, la modernización de las flotas mercantes y la creciente influencia de gremios mercantiles. La guerra había puesto en evidencia la necesidad de cooperación y adaptación frente a amenazas comunes, marcando el inicio de una era de relaciones más complejas y estratégicas entre las potencias marítimas. Por otro lado, la alianza entre Polonia y Lituania, que culminó en la decisiva batalla de Grunwald, terminó por debilitar irreversiblemente a la Orden Teutónica. El golpe no solo fue militar sino simbólico, dejando claro que el tiempo de los caballeros monjes que conquistaban tierras en nombre de la cruz estaba llegando a su fin. Los cambios en la política europea, el auge de los estados centralizados y la evolución de las tácticas bélicas harían que la orden se adaptara o desapareciera en las décadas siguientes. En cuanto a los piratas vitalianos, su desaparición no fue inmediata ni simple. Muchos de sus miembros se integraron en las comunidades costeras como comerciantes o marineros legítimos, mientras que otros se dispersaron por el Báltico y más allá, dejando un legado de leyendas y mitos. En la memoria popular, estos corsarios pasaron de ser terroristas del mar a figuras casi heroicas, representantes de la lucha contra la injusticia y la tiranía. Canciones, relatos orales y textos de la época muestran esta dualidad: piratas y rebeldes, criminales y libertadores, sombras y luces de un mismo fenómeno. Este legado ambivalente también se refleja en la forma en que la historia ha sido contada.
y reinterpretada a lo largo de los siglos, mientras las crónicas oficiales de la Orden resaltaban su misión sagrada y justificaban la guerra como una cruzada contra la herejía y el desorden. Las voces populares narraban episodios de valentía, resistencia y solidaridad entre los marginados. Esa tensión entre la narrativa oficial y la popular nos invita a cuestionar las versiones hegemónicas y a entender que la historia es un campo de batalla donde se enfrentan no solo ejércitos, sino también ideas y memorias. Finalmente, la guerra de los caballeros teutónicos contra los piratas vitalianos nos enseña que el poder absoluto es efímero cuando no se sostiene en la legitimidad y el respeto de quienes son gobernados. También revela que en los márgenes, en las sombras del poder, siempre existen fuerzas capaces de desafiar el orden establecido y de escribir nuevas páginas en la historia, aunque sea a través del ruido de las olas y el susurro del viento. Así, entre la espuma del mar y la bruma del tiempo, esta guerra olvidada por muchos sigue viva, recordándonos que la historia es siempre más compleja, contradictoria y humana de lo que parece a primera vista, una lección eterna para quienes buscan comprender cómo el choque entre orden y caos, entre cruz y calavera, moldeó el destino del Báltico y, en última instancia, de Europa. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.